Por curiosa escuché la llamada entre mi esposo y su amigo. No estaba preparada para descubrir lo que realmente escondía, aunque sabía que esa curiosidad era una trampa, un abismo disfrazado de necesidad de verdad. Había algo en mí que ya intuía, un sexto sentido de esposa que palpitaba, un instinto que había estado latiendo sin descanso durante semanas. Me acerqué al teléfono moviéndome con la cautela de quien sabe que está por descubrir un secreto que cambiará todo. Mi esposo hablaba con su mejor amigo. Esa voz, que alguna vez fue un faro de seguridad, se escuchaba extrañamente frágil, como si la conversación lo estuviera desnudando de sus últimas defensas. Me quedé a escuchar, la oreja pegada a la puerta y el corazón desbocado, como si quisiera escapar del pecho antes de que fuera demasiado tarde. Escuché tantas cosas, más de lo que nunca hubiera querido oír. Palabras que me sacudieron, emociones dichas en voz baja que me hicieron sentir que todo nuestro matrimonio era una mentira. Pero no fue una frase lo que me rompió. Fue una sola verdad, una confesión simple, pero tan poderosa que sentí que mi mundo se hacía añicos. Ya no la amo. Me quedé en shock, un silencio interno tan ensordecedor que hasta las lágrimas se congelaron en mis ojos. Mi esposo continuaba hablando, describiéndome de maneras tan dulces y admirables que dolía aún más. Decía que era una gran mujer, una madre increíble, alguien que merecía el mundo. Es una bendición, le decía a su amigo. Y de repente entendí algo, por eso me enamoré de él. Porque solía hacerme sentir como si fuera lo mejor que le había pasado, como si nuestra vida juntos fuera un sueño compartido. Pero ahora, esos elogios eran un eco vacío, como flores envenenadas. Cada palabra que él decía era como un cuchillo, desgarrando los recuerdos felices que teníamos. ¿Cómo era posible que me describiera como una mujer extraordinaria y, al mismo tiempo, admitiera que ya no me amaba? El contraste me hacía sentir como si estuviera cayendo por un precipicio. Era irónico, cruel incluso, que alguien que parecía valorar tanto lo que yo era ya no sintiera amor. El relato continuó y cada frase traía consigo una revelación más amarga. Mi esposo confesaba, entre lágrimas y suspiros, que llevaba 3 años en una relación con otra mujer. 3 años. 3 años en los que yo había vivido creyendo en nuestra familia, construyendo un hogar, haciendo planes, celebrando cumpleaños y navidades sin saber que él compartía su amor con alguien más. Me pregunté cuántas veces habíamos estado juntos, felices o simplemente en nuestra rutina, mientras él escondía este secreto. Mi mente comenzó a inundarse de recuerdos, buscando señales que había pasado por alto. Pero lo que me dejó paralizada, lo que me quitó hasta el aliento, fue la confesión sobre el niño. Un hijo que había tenido con esa otra mujer. Un niño que necesitaba terapias y atención médica constante, un niño que lo había atado a esa otra vida de la que nunca había sospechado. Y entonces entendí, todo su estrés, su tristeza, sus lágrimas que yo atribuía a problemas laborales, no eran por el trabajo. Eran por esta doble vida que llevaba, por el hijo que amaba y por la culpa de estar atrapado entre 2 mundos. Quedé allí, pegada al teléfono, sintiendo como mi corazón se rompía en 1.000.000 de pedazos mientras mi esposo continuaba su conversación. La voz de su mejor amigo, serena y constante, le respondía de manera comprensiva, tratando de calmarlo, como quien intenta apagar un incendio con palabras suaves. Pero nada podía suavizar el fuego que ardía en mi pecho al escuchar la verdad que nunca quise conocer. Mi esposo, el hombre al que había amado con cada parte de mi ser, con quien había compartido la construcción de nuestra familia y nuestros sueños, estaba confesando que ya no me amaba. Que lo que sentía por mí se había convertido en un peso, una responsabilidad que lo sofocaba. Hablaba de la mujer con la que llevaba 3 años de relación, de la vida que había estado llevando en paralelo a la nuestra, y mi cabeza daba vueltas tratando de encontrar algún recuerdo, alguna señal, algún indicio que hubiera pasado por alto. Pero todo lo que encontraba eran momentos en los que habíamos estado juntos, en lo que yo creía era la paz de un hogar sólido. Él continuó explicando que esa otra mujer le había dado un hijo, un niño que necesitaba cuidados especiales, y que este pequeño ser había capturado su corazón de una manera que ya no podía negar. Mi esposo admitía que a pesar de haber tratado de mantener ambas vidas separadas, cada día le resultaba más insoportable la carga de nuestra relación. Me siento atrapado, dijo, y esas palabras se clavaron en mi pecho como un puñal. Pero no fue lo peor que escuché. No había algo más, algo tan doloroso que hizo que mi alma se encogiera de la vergüenza y el rechazo más cruel. Mi esposo, con una frialdad disfrazada de honestidad, le confesó a su amigo que yo le daba asco. Sí, usó esa palabra, tan brutal, tan directa. Dijo que cuando me acercaba a hablarle, mi presencia le resultaba insoportable. Que hasta el simple hecho de acercarme a él, de hablarle, le producía un rechazo físico. Cuando ella me habla y siento su aliento, es como si me oliera a ajo, susurró con un tono de repugnancia, como si esas palabras fueran un secreto vergonzoso que no debía pronunciarse demasiado alto. Me llevé una mano a la boca al escuchar eso. Era como si él me hubiera arrancado la dignidad con un comentario tan simple y al mismo tiempo tan devastador. Me quedé allí, temblando, recordando todas las veces que me había esforzado por lucir bonita para él, por mantenerme atractiva, incluso cuando el agotamiento de ser madre, esposa y trabajadora se acumulaba sobre mis hombros. Pensé en todas esas veces que me había negado a mí misma un momento de descanso, todo para mantener a nuestra familia unida y nuestro hogar funcionando.
¿Cómo era posible que el hombre que me conocía mejor que nadie, el hombre con el que había compartido mis sueños y mis temores más profundos, ahora sintiera repugnancia por mí? ¿Cómo podía describirme con tanto amor y admiración en una frase y luego, en la siguiente, hablar de mí como si fuera una carga, algo sucio e indeseable? Lo que más dolía no era solo el rechazo físico que describía, sino la indiferencia con la que hablaba de ello. Era como si se hubiera liberado de toda compasión, como si el amor que alguna vez nos unió se hubiera evaporado, dejando solo el resentimiento y el desprecio. Sus palabras revoloteaban en mi mente como dagas: ella me da asco, hasta su boca, su olor, todo. Pensé en cada beso que le había dado, cada caricia que ahora parecía convertida en un recuerdo doloroso de algo que él nunca más quiso. El compadre intentó intervenir, su voz cargada de preocupación. «Cálmate, compadre, no sigas hablando así», le decía. Pero mi esposo no se calmó. Al contrario, parecía que su furia y frustración se estaban desbordando después de años de ser contenidas. Y yo, detrás de esa puerta, sabía que nunca podría mirar a mi esposo de la misma manera. Lo había escuchado decir lo peor, una verdad que me desarmó, que me hizo sentir tan pequeña y rota que ni siquiera podía reunir la fuerza para llorar. No pude evitarlo, un sollozo escapó de mis labios y me llevé las manos al rostro, tratando de ahogar el sonido. Pero él me escuchó. Mi esposo, que parecía tan enfocado en su catarsis de odio y frustración, de repente se dio cuenta de mi presencia. Y lo que ocurrió después fue aún más cruel. Salió de la habitación con los ojos encendidos de ira, y cuando me encontró allí, me miró con una mezcla de desprecio y furia. «Usted es una tal por cual, atrevida, metiéndose donde no la llaman, porque escucha las conversaciones ajenas». Su voz era un rugido, una explosión que sacudió las paredes de nuestra casa. Me quedé paralizada, su reacción era tan violenta que ni siquiera podía procesarla. Ese hombre que había compartido mi cama, que había jugado con nuestros hijos en la sala, me miraba como si yo fuera la enemiga, como si mi único error hubiera sido querer saber la verdad. Él me acusó de arruinarlo todo, de hacer más doloroso un momento que, según él, había estado intentando manejar de la manera menos cruel posible. Me quedé sin palabras, el shock me había robado la voz, y todo lo que podía hacer era mirarlo con el corazón destrozado, tratando de entender cómo el amor se había transformado en ese monstruo que ahora me gritaba. Después de esa confrontación, me quedé en la sala como un espectro, congelada, incapaz de moverme o reaccionar. Todo mi cuerpo temblaba, pero no era solo el frío del momento lo que me hacía estremecerme, era la cruda sensación de haber perdido todo. Mis pies parecían clavados al suelo, como si el peso de la verdad no me permitiera avanzar ni un solo paso. Miré alrededor como si estuviera viendo mi hogar por primera vez y al mismo tiempo, como si lo estuviera viendo por última vez. La sala, nuestra sala, estaba llena de recuerdos. El sofá donde habíamos leído cuentos a los niños antes de dormir, la mesa donde habíamos compartido innumerables cenas, las fotos enmarcadas de los momentos felices que ahora parecían parte de una película de ficción. Me quedé observando esos detalles y cada uno se transformó en un recordatorio de la traición, de la mentira, de los años desperdiciados. Era un lugar que había construido con tanto amor y dedicación, cuidando cada rincón, escogiendo las cortinas, los colores de las paredes, los muebles que alguna vez creí que reflejaban nuestro gusto compartido. Todo se sentía hueco ahora, como un escenario en el que habíamos actuado una vida perfecta, mientras el guión se derrumbaba por completo. Mis manos seguían temblando y la sensación de asfixia se hacía más fuerte. No podía respirar bien, como si el aire mismo me estuviera abandonando. El teléfono empezó a sonar de nuevo. Era el compadre que llamaba insistentemente. Esa voz que había sido un bálsamo en tiempos de conflicto, que había estado allí para aconsejarnos y apoyarnos, ahora sonaba desesperada y preocupada. Al final, respondí con un hilo de voz, incapaz de contener las lágrimas que caían libremente por mi rostro. «Comadre, por favor, cálmese. Sé que lo que escuchó es terrible, pero entiéndalo. Él está pasando por una situación muy difícil», dijo el compadre, tratando de apaciguar la tormenta que sabía se había desatado en nuestro hogar. Sus palabras no tenían el efecto tranquilizador que esperaba. Más bien, me llenaban de más dolor. ¿Cómo podía pedirme calma después de lo que había escuchado? Había descubierto no solo una infidelidad, sino una confesión de desprecio, un odio disfrazado de desesperación. ¿Cómo se supone que uno maneja el saber que la persona que amas ya no puede ni soportar estar a tu lado? Comadre, él no siente todo eso que usted escuchó. Está alterado. Yo sé que todavía le tiene cariño, está atrapado entre usted y su hijo, el niño que tiene necesidades especiales. Pero entienda, él está bajo una presión enorme. Las palabras del compadre se mezclaban con mi llanto. No podía responder. Mis labios se movían sin producir sonido alguno, mientras el dolor me oprimía el pecho. La realidad era abrumadora, mi esposo había elegido. No solo me había traicionado, sino que ahora, con total frialdad, estaba dispuesto a irse, a destruir todo lo que habíamos construido. Cada segundo en esa sala se sentía eterno. La llamada terminó, pero yo seguía allí, como una estatua de carne y hueso, incapaz de asimilar lo que había escuchado. Miré mis manos, las mismas manos que habían acariciado a mis hijos y trabajado incansablemente por nuestra familia. Manos que ahora no sabían cómo sostenerme, cómo encontrar la fuerza para seguir adelante.
Me sentí débil, derrotada, como si el peso de la traición me estuviera aplastando poco a poco. Fue entonces cuando el compadre llegó a casa. Escuché su auto detenerse, la puerta cerrándose y sus pasos acercándose rápidamente. Me levanté por instinto abriendo la puerta y al verlo, algo en mí se rompió. Él era el único vínculo que podía comprender la magnitud de lo que había pasado. Me abrazó sin dudarlo con esa fuerza que uno busca cuando siente que está a punto de desmoronarse por completo. Perdónelo, comadre. Tenga paz. Usted es una mujer maravillosa. Aquí usted no falló, me decía, pero sus palabras eran como hojas arrastradas por el viento, sin poder encontrar un lugar donde asentarse. Lloré sin consuelo, mi cuerpo sacudido por el sollozo. Me aferré a él, buscando un apoyo que no sabía si aún existía. En ese momento era solo una mujer rota, una esposa que había perdido a su compañero, una madre que temía por el futuro de su familia. Me sentí indefensa, pequeña, y el dolor no parecía tener fin. Mientras estábamos allí, en ese abrazo lleno de tristeza, escuché a mi esposo bajar las escaleras. Venía con las maletas, cada paso quedaba resonando como un trueno en mi corazón. Se detuvo al vernos y en su mirada ya no había amor, ni siquiera rastro de la dulzura que alguna vez había mostrado. Lo único que quedaba era cansancio y una especie de odio inexplicable. Gracias por venir, compadre, le dijo mi esposo, su voz todavía cargada de rabia. Contrólala. Pero esto debía haberlo hecho hace tiempo. Ya no puedo más. Ya no aguanto esta vida, esta prisión. Necesito mi libertad. Esa palabra prisión hizo que mi pecho se encogiera aún más. Era así como me veía. Como una cárcel, un lugar donde su amor había muerto hacía tiempo. Intenté hablar, las palabras se atoraron en mi garganta, y cuando finalmente logré decir algo, fue una súplica rota. No te vayas, dije con el corazón hecho añicos. Hablemos. Me miró y sus ojos se llenaron de un desprecio que nunca olvidaré. Definitivamente nunca me vas a soltar, ¿verdad? Respondió con un tono que hacía que las lágrimas ardieran en mis mejillas. Sin embargo, aunque él pensaba que nunca lo dejaría ir, ese día supe que tendría que encontrar la fuerza para hacerlo. Lo vi salir, llevando consigo las maletas, y me quedé con la sensación de que mi vida había cambiado para siempre. Después de que la puerta se cerró detrás de él, la casa cayó en un silencio ensordecedor. No escuché ni el sonido de sus pasos alejándose ni el eco de su auto arrancando en la calle. Era como si el universo se hubiera detenido, congelando ese instante en el que todo lo que conocía había desaparecido de golpe. No era solo la ausencia física de mi esposo lo que pesaba, era el vacío que dejó en cada rincón de nuestra casa, el espacio que alguna vez llenó con su risa, sus historias, y el amor que pensé que era inquebrantable. Me quedé en la sala, sin poder moverme, sin poder pensar en nada más que en la imagen de él marchándose con las maletas en la mano, sin mirar atrás. Sentí una opresión en el pecho que me hacía difícil respirar, como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Me quedé sentada en el sofá con la mirada perdida, viendo cómo el mundo que había construido se desmoronaba a mi alrededor. El compadre seguía allí, observándome con una mezcla de tristeza y empatía. Había sido testigo de una de las peores noches de mi vida, y aunque sus intenciones eran nobles, no podía reparar lo que había sucedido. Se acercó con cautela, todavía intentando ofrecerme algo de consuelo, aunque sabíamos que las palabras no bastaban. Comadre, yo no sé qué decirle, admitió, y su voz tembló ligeramente. Pero tiene que ser fuerte no solo por usted, sino por sus hijos. Ellos la necesitan más que nunca. Sé que esto no tiene explicación ni lógica que pueda calmarle ahora mismo, pero usted tiene que pensar en ellos. Mi corazón se encogió aún más al pensar en mis hijos. Eran inocentes, ajenos a la tragedia que se desarrollaba en nuestro hogar. Pensé en cómo la vida que les habíamos prometido estaba a punto de cambiar para siempre. No solo iban a perder la estabilidad de un hogar con ambos padres, iban a ser testigos de mi dolor, de la tristeza que me estaba desbordando y que tendría que aprender a ocultar. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, sin lograr detenerlas del todo, y asentí débilmente al compadre. No tenía la fuerza para responderle, pero entendí lo que me estaba pidiendo. Necesitaba aferrarme a lo poco que me quedaba, la responsabilidad de ser madre, la necesidad de proteger a mis hijos de una verdad que yo misma aún no podía comprender. El compadre me abrazó una vez más, y sus palabras se grabaron en mi mente: usted hace una excelente mujer, usted aquí no falló. Sin embargo, aunque me reconfortaban momentáneamente, no podían borrar el dolor ni aliviar el peso de la pérdida. Me quedé en silencio mientras él se despedía, dejándome sola en una casa que ya no sentía como mi hogar. Minutos, horas, quién sabe cuánto tiempo pasó mientras yo me quedaba allí sentada. Mi mente se negaba a procesar lo que había sucedido, como si, al hacerlo, todo se volvería aún más real. Pero la realidad estaba allí, golpeándome en oleadas, recordándome que mi esposo ya no era parte de mi vida, que se había ido con una determinación que yo no había podido cambiar. Eventualmente me levanté y subí a la habitación que una vez habíamos compartido. Me senté en la cama y observé las marcas en el suelo, donde sus maletas habían estado apoyadas mientras recogía sus cosas. La cama seguía hecha con las sábanas aún perfumadas con el aroma familiar que ahora me parecía extraño.
Me pregunté cómo podía alguien que había sido mi todo convertirse tan rápidamente en un extraño. Los días siguientes fueron un caos de emociones. El proceso de separación fue lento y doloroso, lleno de momentos en los que quería luchar, momentos en los que quería aferrarme y otros en los que solo quería desaparecer. Pero finalmente llegó el día en que entendí que soltar era la única opción. Lo solté aunque doliera. Lo solté aunque las cicatrices nunca se borrarían del todo. El divorcio fue complicado. No lo hicimos de manera sencilla, puse trabas no por malicia, sino porque cada firma, cada documento, era un recordatorio de lo que había perdido. Y aunque mi esposo se fue para construir una nueva vida con esa mujer y su hijo, todavía tenía un sentido del deber hacia nosotros. Me dio lo que me correspondía, la mensualidad que nos aseguraba vivir sin preocupaciones económicas. Era correcto, cumplía con sus obligaciones, pero el amor y la conexión que alguna vez compartimos habían muerto. Con el tiempo aprendí a adaptarme. Mis hijos se convirtieron en mi fuerza, en mi razón para seguir adelante. Pero había noches en las que me despertaba sobresaltada, esperando ver a mi esposo allí, solo para recordar que él nunca más volvería. Era un duelo constante, un proceso de sanación que parecía nunca terminar. Miraba sus redes sociales a veces, esperando encontrar alguna señal de arrepentimiento, algún rastro de tristeza. Pero lo que veía era lo contrario, una vida que él había elegido y que, al parecer, lo hacía feliz. El karma que muchas veces deseé no llegó. No hubo ningún final poético donde él volviera arruinado, pidiéndome perdón con el rabo entre las piernas. No. Él había encontrado una nueva estabilidad, algo que me dolía aceptar. Sin embargo, con el tiempo, también entendí que mi ciclo con él había terminado. Era una lección amarga, pero una que tenía que aprender. Mi corazón todavía late por un amor que no volverá. Y aunque hay días en los que el peso del dolor es abrumador, también hay días en los que respiro más fácil. Días en los que puedo mirar a mis hijos y sentirme orgullosa de todo lo que logré, de la fortaleza que encontré en medio del sufrimiento. A veces, lo que se necesita para sanar no es esperar que el otro pague sus errores, sino aceptar que mereces algo mejor, incluso si aún no sabes cómo se ve ese futuro. Así terminó mi matrimonio, una historia que pensé que sería para siempre, y que, sin embargo, se quebró para no volver a ser lo mismo. La vida no siempre es justa, y el amor no siempre dura. Pero en esa despedida, en ese proceso de soltar, encontré algo más, la capacidad de seguir adelante, de reconstruirme pieza por pieza. Y así, con el tiempo, volví a aprender a vivir, a sonreír, y a amar a quienes más importan, incluso cuando las cicatrices siguen ahí, como un recordatorio de la fuerza que nunca supe que tenía. Gracias por haberme acompañado en esta historia, por escuchar lo que nunca había compartido en voz alta. Sé que es un tema difícil, y estoy segura de que muchos tenéis experiencias, pensamientos o palabras que compartir. Me encantaría leeros en los comentarios, ¿alguna vez habéis vivido una ruptura que os partió el corazón? ¿Qué os ha hecho sentir esta historia? Si te ha llegado, si te ha hecho pensar, o si crees que otros pueden encontrar algo en esta historia, suscríbete al canal para no perderte el próximo contenido. Juntos podemos crear un espacio donde cada voz cuente y donde cada historia tenga el lugar que merece. Así que dale a me gusta, comparte y sobre todo, sigue aquí, porque tenemos muchas más historias que contar.